buenas noches, estimada audiencia de Radio La Estrella del Amanecer. Desde Atlanta y para el mundo entero, regresamos con su programa Buenas noches con Jesús. Mi nombre es Cecia Cisneros y en esta noche traemos el estudio de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 30. Antes de estudiar la palabra de Dios, vamos a escuchar esta hermosa alabanza, Cordero de Dios. Hijo de Dios, no hay mal en ti. Tentado fuiste al andar en este mundo de pecar. Cordero de Dios eres tú. Su gran amor en cruz quedó, al sacrificio el mal llevó, burlado y despreciado fue. Él se humilló y se entregó. Cordero de Dios, grande eres tú, tu santidad adoro hoy, pues en tu sangre lávame, Cristo Jesús. Cordero de Dios eres tú. Por mi pecar debí morir, mas tú lo hiciste en mi lugar, sin importar quién era yo. Dejaste trono por salvar. Cordero de Dios, grande eres tú, tu santidad adoro, pues en tu sangre lávame, Cristo Jesús. Cordero de Dios eres tú, pues en tu sangre lávame, Cristo Jesús. Cordero de Dios eres tú. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos infinitamente gracias, Padre eterno, porque tú nos das la oportunidad de poder venir y estar en tu presencia para estudiar tu palabra. Padre eterno, que el poder de tu Santo Espíritu se mueva en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu santa, bendita y divina palabra. Que haya un cambio en nuestra vida por la obra de tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a meditar en tu palabra de día y de noche. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor
por todas las bendiciones recibidas y porque en la misericordia de nuestro Padre Celestial podemos estar en su presencia estudiando la palabra de Él. En esta tarde yo quiero meditar en el libro de Isaías capítulo 30, en los versículos 9 y 10, que dice así: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Imagínense lo que se nos está diciendo en esta palabra, que nosotros mismos nos hemos apartado del Santo de Israel. ¿Y saben cuándo nosotros nos apartamos del Santo de Israel? Cuando nosotros no queremos obedecer la ley de Dios. Cuando nosotros, en lugar de meditar en la ley de Jehová y tener nuestra delicia, nosotros meditamos mejor en qué mentira vamos a decir. Y saben que cada vez que nosotros mentimos, nos vienen unos grandes fracasos a nuestra vida. Todos nuestros pecados tienen su recompensa. Y es allí donde nosotros, cuando estamos en el sufrimiento, nos ponemos a meditar, ¿por qué me está pasando esto? Pero es que no hemos querido meditar en la ley de Jehová. Nosotros nos hemos apartado del Santo de Israel. Y cuando nosotros mismos, porque nosotros mismos todos los días tomamos decisiones para vida eterna o para muerte eterna. Pero si nosotros tomamos la decisión para vida eterna, nosotros vamos a sentir un gozo, una alegría en estudiar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estamos en oración, nosotros verdaderamente sabemos que Jesús está cerca de nosotros y no lo estamos rechazando. Pero en este texto, cuando nosotros nos apartamos de la ley de Jehová, nosotros queremos que nos profeticen mentiras, nosotros somos mentirosos y nos hemos apartado de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde nos vienen las consecuencias. Porque este pueblo es rebelde. ¿Cómo somos nosotros? Rebeldes. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Cuando nosotros apartamos nuestro oído para no oír la palabra de Dios, nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. Nosotros mismos, si no oímos la ley de Jehová, vean que la ley de Jehová es delicia, lo dice el salmista, que él meditaba en la ley de Jehová de noche y de día. Y eso es el consejo más grande que nosotros debemos tener en esta tarde, de meditar en la ley de Jehová, porque la ley de Jehová es la delicia para cada uno de nosotros. Vean lo que dice la ley de Jehová. Dice así: la ley es un estatuto, un juicio, un mandamiento. En el libro de Salmos el salmista dice en el Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde nos vamos a refugiar nosotros? En la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos sentimos tan cerca de nuestro Señor Jesucristo y sentimos que nuestro Señor Jesucristo está al lado de cada uno de nosotros. Nosotros nos envolvemos con la palabra de Dios. Porque en este mismo capítulo de Isaías, capítulo 30, versículo 1, es terrible, mis hermanos, lo que dice. Dice que hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando nosotros nos apartamos para no oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros únicamente podemos ir repalando y repalando, pero para poder practicar el pecado. Pero cuando nosotros nos acobijamos
con la palabra de verdad, entonces nosotros estamos dando un paso a la santidad. Y dice la palabra de Dios, sin santidad es imposible ver a Dios. Si nosotros queremos ver al Santo de Israel, si nosotros queremos estar cerca con el Santo de Israel, nosotros nos vamos a apartar de toda mentira. Pero eso no tenemos la capacidad por nosotros mismos. No hay ninguna fuerza en mí para poder decir, yo voy a vencer el pecado. Esa fuerza no está en mí. Esa fuerza la pone el Espíritu Santo cuando nosotros le permitimos a nuestro Padre Celestial que sea el Espíritu Santo el que pueda gobernar nuestra vida. Qué bonito es cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Nosotros nos sentimos tan felices, tan contentos, que no podemos estar pensando en que tenemos estrés, en que tenemos angustia, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es la fuente de la vida eterna. Y cuando nosotros la palabra de Dios le pedimos a nuestro Padre Celestial, mira Padre, que tu palabra se haga práctica en mi vida, que tu palabra me transforme. Ya no va a ser una letra muerta la que yo voy a venir a estar leyendo aquí. Ya va a ser una letra viva, una letra que va a alentar mi alma. Yo dentro de mi alma puedo sentir muchas angustias, muchos vacíos. Pero si yo pido la presencia de nuestro Padre Celestial y que yo pueda meditar en su palabra, yo ya no voy a ser rebelde. Yo ya voy a pedir la misericordia a mi Padre Celestial y le voy a decir, ayúdame a obedecerte. Dame el poder de tu Santo Espíritu para que yo pueda obedecer tu palabra, para que yo pueda sentir el gozo del Señor, como dijo el profeta, el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando nosotros estamos meditando en esta palabra, ya nosotros no vamos a poder ser rebeldes, ya nosotros vamos a sentir que somos hijos de Dios. Vamos a sentir que nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Vamos a meditar en que somos la obra creadora de sus manos. Vamos a meditar en que nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Imagínense en este himno lo que dice, Cordero de Dios. El Cordero de Dios ha dado la vida por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que pedir en esta tarde, tenemos que hacer un pedimento para que la sangre de Cristo tenga valor en nuestra vida, para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pueda tener una transformación en nuestra vida y nosotros nos sintamos gozosos, contentos, porque imagínense de que todo ese peso que nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sus hombros, esa muerte tan cruel, es la que le tocaba a cada uno de nosotros. Esa era la muerte de la cruz, la que me tocaba a mí como pecadora, por ser rebelde, por haberme rebelado contra la ley de Dios. Pero en mi lugar vino mi Señor Jesucristo, tomó la cruz para darme salvación, para darme vida eterna, para que dentro de mi ser puedan correr ríos de agua viva. Y diga yo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ah? Que sienta ese gozo, que otras personas cuando vean mi vida puedan ver también a Jesús, que Jesús reina dentro de mi corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que estar meditando en la ley de Jehová, en no apartarnos de Él, porque imagínense lo que dice Espíritu y Profecía. Se lo voy a leer, que dice que Satanás a la cabeza de la nación en el conflicto de los siglos, página 27, dice que los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios. Y ahora la acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo su deseo, quitar delante de nosotros al Santo de Israel. Para quitar al Santo de Israel, para darle la muerte al Santo, tuvieron que inventar falsos testimonios para poderlo llevar a la cruz
a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, al pasarlo ante la ley, no encontraban ninguna culpa delante de él. Pero cómo gritaba el pueblo, crucifícale, crucifícale. Cuando yo soy necia, que yo estoy pecando, yo también estoy gritando, crucifícale, crucifícale. Y todo el pecado mío le duele a nuestro Señor Jesucristo. A Él sí le duele, pero Él en su gran misericordia a cada momento me está buscando para que yo tenga un arrepentimiento de pecado y sienta un deseo de vivir una vida pura delante de Él. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Pero lo más grandioso es que nuestro Señor Jesucristo fue un vencedor. Venció la muerte, qué poder, dice. Nuestro Señor Jesucristo se levantó con poder de la tumba. La tumba no lo pudo detener. Y cuando yo medito en la palabra de Dios que mi Señor Jesucristo resucitó, resucitó con el propósito de que también nosotros aprendamos a confiar que si nosotros morimos, también nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Arreglemos nuestras vidas con nuestro Señor Jesucristo, todas esas cuentas que nosotros tenemos pendientes con Él, que si hemos mentido, que si hemos pedido que nos profeticen mentiras, que todo eso sea quitado de nosotros y que Dios haga un cambio en nuestra vida y que nosotros nos podamos acercar al Santo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida cambia porque Dios cambia nuestra mentalidad. Él puede lavar nuestra mente. Él tiene el poder para que nuestra mente esté conectada con el cielo. Cuando nosotros estamos conectados con el cielo, entendemos que somos hijos del gran yo soy, del poderoso de Israel, y que nuestro Padre Celestial se preocupa tanto que dice de que no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea nuestro consolador. Cuando estamos en angustias, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en las enfermedades, ahí cuando nosotros le clamamos, sí podemos entender que nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios. El aliento de vida que Dios nos da a cada uno de nosotros es por su misericordia. Y alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dado la vida. Pero Él nos quiere dar una vida para que nosotros estemos en santidad. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que Él transforme nuestra vida, que Él sea el que pueda gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que nosotros tenemos las tendencias al pecado, que a nosotros nos cuesta la práctica del pecado, pero que nuestro Señor Jesucristo en su gran misericordia, Él pueda reventar esas cadenas de pecado que hay en cada uno de nosotros, esas cadenas de pecado, de odio, de rencor, que no nos dejan ser felices, que muchas veces somos ambiciosos. Sabemos que todo le pertenece a nuestro Padre Celestial y que también nosotros somos de Él. Dice nuestro Padre Celestial que el mundo es de Él. Y si el mundo es de Él, también nosotros le pertenecemos a Él. Todo sea para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. En esta tarde yo estoy clamando a mi Padre Celestial para que Él haga cambios en nuestra vida, para que nosotros sintamos el deseo de aborrecer el pecado y de amar más a Jesús, para que la gloria de Dios pueda irradiar en nuestro rostro y se pueda ver en nuestra vida, porque recordemos que nosotros somos la niña de sus ojos y que nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia. En toda esta semana he estado meditando por qué nosotros muchas veces estamos culpando a la iglesia y culpando a la iglesia y queriéndole poner carga solo a la iglesia.
Porque esas cargas no las tomamos nosotros con responsabilidad para hacer cambios en nuestra vida y para decir, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy la que me tengo que santificar. Yo soy la que tengo que dar cuenta delante de mi Padre Celestial. Yo soy la que tengo que estar en la presencia de Él. Y con esa luz que mi Padre Celestial me ha dado a mí, que yo pueda brillar para poder alumbrar a los que no han conocido de Cristo. Saben de que este mundo en el que nosotros vivimos cada día está más corrupto. Cada día este mundo está pidiendo apartarse del Santo de Israel. Este mundo va de mal en peor. Estamos viviendo en los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra, sin tener temor a Dios. Cada quien vive como quiere, cada quien hace lo que quiere. Pero si nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios, en nuestra vida se tiene que ver una diferencia. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, nos vino a dar el ejemplo de que sí se puede vivir en santidad. Sí podemos vivir en santidad. Nuestro Señor Jesucristo pasaba en contacto con su Padre. Imagínense cuánto oró nuestro Señor Jesucristo. Esos gemidos que tenía nuestro Señor Jesucristo de tanto llanto antes de que Él fuera crucificado. Imagínense que si a mí me tocara esa sentencia como la que le tocó al Maestro, y yo no tendría que pecar y yo no tendría que regañar, no tendría que enojarme por todos esos azotes que me dieron, como yo le tendría que clamar a mi Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que clamarle a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz, pero también nosotros tenemos una cruz. Tenemos una cruz que cargar en esta tierra. Y esa cruz nosotros solamente la vamos a poder llevar cuando nuestro Señor Jesucristo sea el todo para nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo reina en mi vida, yo voy a poder llevar esa cruz. Pero si yo me aparto de Jesús, esa cruz la voy a tirar y voy a fracasar. Pero si yo quiero triunfar, si yo quiero ser una más que vencedora del pecado, yo puedo llevar esa cruz. Yo puedo estar a los pies de Jesucristo. Y a los pies de Jesucristo es donde nosotros podemos sentir el consuelo, donde podemos sentir la seguridad de saber de que este mundo, mis hermanos, nos ofrece muchas cosas, pero todo es mentira. Todo es mentira. La única verdad, nosotros solo la podemos encontrar en Jesús. Solo en Jesús. Solamente en Jesús. Es la única verdad que podemos encontrar. Y la verdad ya está revelada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra con el poder del Espíritu Santo, clamando y pidiendo que nuestras vidas sean transformadas y también la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos. El clamor de toda madre es que su hijo tenga la vida eterna, que si su hijo ha pecado, que tenga arrepentimiento de pecado, porque ninguna madre va a querer ver fracasado a sus hijos. La oración de una madre siempre es que sus hijos sean perdonados, que se arrepientan de sus pecados. Nosotros como madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. El padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces nosotros tenemos que ser intercesores, empezando desde nuestra casa, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, tú y tu casa serás salvo. Queremos que la salvación llegue a nuestras casas, a nuestros hogares. Va a empezar con nosotros, donde nosotros vamos a clamar que esa bendición que va a llegar a nosotros pueda llegar también a nuestro hogar. Puedan ser salvos nuestros hijos. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús.
Lo que nos hace falta es aprender a tener fe, aprender a tener una confianza donde nosotros entendamos que solo vamos a depender de Jesús. De nosotros mismos, no, porque dice la palabra de Dios, nada bueno si hay en mí. Pero cuando yo voy a Jesús, la sangre de Cristo tiene poder y Él me puede transformar a mí. Y yo ahora puedo interceder por mi familia, por mis amigos, por mis vecinos, por las ciudades, para que la palabra de Dios pueda llegar. Esta radio, Radio La Estrella del Amanecer, predicando a Cristo como la única esperanza. La única esperanza con todas estas crisis que vienen, con todos estos anuncios que vienen, solo es en Cristo. Ya nosotros tenemos esa alerta. Ya en el Apocalipsis se nos había dicho todo lo que iba a venir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y cuando todo esto acontezca, erguíos porque vuestra redención está cerca. Nosotros ya no queremos vivir en esta tierra esclavizados en el pecado. Démosle gloria a Dios, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando cada día. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo. Están llegando estas crisis. Dice de que Dios tiene el control de cada uno de sus hijos. Él nos va a dar el alimento, porque dice que Él es nuestro sustentador. Él es todo para cada uno de nosotros. No importan las circunstancias de la vida que se nos presenten, nosotros solamente debemos de aprender a confiar en Jehová. Nosotros nos vamos a cobijar con la cobija del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos va a poder consolar a cada uno de nosotros y meditar en la ley de Jehová de día y de noche, que esa sea nuestra delicia. Y que es cierto de que hemos sido rebeldes, pero que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para poder cambiar nuestra vida. Y no vamos a desechar al Santo de Israel. En lugar de desechar al Santo de Israel, vamos a sentir amor por Jesús. Y saben que cuando nosotros sentimos amor por Jesús, nosotros tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos, porque amamos a Jesús y podemos amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros no amamos a Jesús, nosotros no tenemos la capacidad para amarnos a nosotros ni para amar a las demás personas. En esta tarde yo te invito a que te pongas de rodillas, a que clames a mi Padre Celestial en que nuestras vidas sean transformadas y que el Santo de Israel pueda estar en nuestra vida, que el Santo de Israel sea el que tome el control de nuestra vida, porque tenemos que luchar por la vida eterna. En toda la palabra de Dios, lo que yo paso estudiando siempre es la vida eterna, es el amor de Jesús con que Él me amó. Imagínense en el libro de Génesis cómo va empezando la palabra de Dios que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y para quién creó todo eso Dios? Para cada uno de nosotros. Si no hubiera llegado el pecado, nosotros seríamos felices. Pero como llegó el pecado, lamentablemente, ahora tenemos a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, para que todavía nosotros podamos ser felices, para que podamos alcanzar la meta de la vida eterna, que sintamos cada día ese deseo de estar más con Jesús. Oremos y clamemos para que nuestro Padre Celestial pueda darnos esa lluvia de bendiciones, esa lluvia de gracia, en que de nuestro corazón corran ríos de agua viva y que nos sintamos vivos, que nos sintamos contentos, que nos sintamos gozosos porque somos hijos de Dios. Veamos cómo el Cordero sufrió por cada uno de nosotros. Valoremos la sangre de Cristo y que la sangre de Cristo nos dé el poder para poder vencer el pecado. Solo no vamos a poder, pero la sangre de Cristo sí tiene el poder. Te invito a orar en esta tarde para que clamemos a nuestro Padre Celestial, para que seamos fortalecidos y que esas cadenas de pecado sean reventadas. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos y en cada corazón de cada hijo que te ama,
Padre, hemos pecado contra ti, no somos dignos, pero en tu gran amor y en tu gran misericordia, en esta tarde estamos pidiendo el perdón de los pecados. Mira las manos de mi Señor Jesucristo, que todavía tienen esas cicatrices, como Él murió por la vida de cada uno de nosotros. Padre, perdónanos, límpianos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos a obedecer tu palabra y confiar solamente en ti. Mira los tiempos que estamos viviendo. Ayuda a saber que nosotros le pertenecemos al gran yo soy y que nos sintamos contentos porque nuestro Señor Jesucristo es varón de guerra y Él va a pelear por cada uno de nosotros. Somos la niña de tus ojos, Padre. Ayúdanos a ser transformados y que la luz del Evangelio pueda brillar en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto lo pido y lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me le bendiga grandemente a cada uno de los que están viendo este video. Que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo sábado a esta misma hora y en esta misma emisora y que el Señor me le bendiga.